Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Quiero compartirles ahora los avances que vengo realizando en el desarrollo de la parte del backend de este proyecto, la API, puntualmente hecha con Node.js. Lo que me gustaría hacer es empezar a generar un modelo de datos, las primeras entidades para poder brindar la información para renderizar esta tarjeta, que como vemos tiene un título, un ranking, un favoritos, una imagen de cover, una imagen de portada, una descripción breve, si es para una o dos personas este voucher, cuántas opciones tengo para elegir de esta misma propuesta, porque yo puedo elegir cocina y después elegir diferentes restaurantes o ofertas que hay, si el envío es digital o físico y el precio, ¿sí? De esto voy a hacer una adaptación para poder simplemente mostrarle la posibilidad de realizar una API con esta información. Entonces lo primero que hice fue desarrollar. Hay muchas formas obviamente de hacer esto, obviamente depende del modelo de negocios y las necesidades que tenga el negocio, pero en este caso es a modo de ejercicio. Desarrollamos un diagrama de entidad-relación y establecí tres entidades principales. Voucher, que es la información que contiene toda la data que nos va a servir para renderizar las tarjetas que les acabo de mostrar en este proyecto. La entidad categoría, que va a tener una relación de uno a muchos, es decir, un voucher va a poder tener más de una categoría asociada a través de su foreign key o la primary key de categorías, donde cada categoría va a tener, por ejemplo, categoría a qué me refiero. Estamos en el mundo del relax, estamos en el mundo de las experiencias gastronómicas, estamos en el mundo de las escapadas o los viajes. Entonces eso va a ser una categoría, eso va a ser el nombre de esa categoría. Esta categoría puede tener un color identificatorio en la plataforma, una imagen de portada también y palabras claves que quizás nos pueden ayudar al buscador, que va a ser un array de strings. La entidad principal, que es la que contiene toda la información de la tarjeta, que va a tener un título, cómo se llama esa experiencia, ese voucher, una pequeña descripción con un máximo de 1000 caracteres, porque tal vez esa misma información la podemos reutilizar en una tarjeta de detalle de ese mismo producto, la locación, en qué ubicación está, el ranking, ¿sí? Entre 0 y 5 algún valor, 4,7, 4,8 debería poder admitir, un array de imágenes, ¿sí? Un array de imágenes para poder mostrar, un precio. Voy a agrandar esto, así se ve un poco mejor. Esto lo podría haber hecho desde el principio, ¿no? La fecha de expiración, cuántos participantes. Acá entré en un dilema porque estaba mirando el modelo de datos que trabaja esta misma página y la verdad es que trabaja con una string que dice, la descripción es una string para dos personas y para una persona. Seguramente esto le facilita el poder renderizar esto en un conditional rendering, pero la verdad es que siento que limita un poco el crecimiento de esta aplicación. Si después puede haber experiencias de grupo o experiencias de más de dos personas, con ese modelo de datos sería un poquito limitado, así que tal vez estableciendo un string podemos ponerle más de un número y en función de eso hacer un renderizado condicional después en el frontend. Pero bueno, insisto, esto es un ejercicio, hay que ver la necesidad propia del negocio y cómo se va estableciendo eso en un trabajo en equipo, ¿no? En conjunto. Si está disponible o no esta promoción, y las categorías, esto que le decía, la relación que hay entre un voucher que puede estar asociado a más de una categoría, esto para organizar la búsqueda, y a la vez también la locación lo hice como un referencial de ID hacia una locación en particular, así no duplicamos información. Igual estamos trabajando, obviamente, este modelo nos sirve para poder establecer esas relaciones en una base de datos relacional como MySQL, pero también me posibilita poder crear un documento tranquilamente en Mongo. Y la locación va a tener su ID propio de Mongo, obviamente en este caso, el barrio, la ciudad, el estado y el país. Esto es más información de la que necesitamos en este momento, pero también quizás nos puede ser útil para establecer algunos otros criterios de búsqueda más adelante. Podría ser mucho más sencillo también. Esto lo trasladé ya a nuestros modelos. Hice 3 modelos en el proyecto, uno para los vouchers, que contiene todas estas entidades, un modelo para la locación y un modelo para las categorías. Y establecí estas relaciones a través de los IDs con locación, y lo mismo hice para las categorías, que en realidad es un array de IDs que se corresponden con determinada categoría. Hasta el momento continué con el primer CRUD de una entidad sencilla como es categorías y desarrollé todas las capas correspondientes a este proyecto. Ahora se las voy a mostrar.
Bien, como les contaba, la idea es organizarlo en capas, cada una de estas entidades para poder hacer el primer CRUD que les voy a mostrar ahora. Va a seguir este camino. Primeramente la solicitud va a ingresar a través del router, va a ir a donde a la ruta que corresponda, va a ingresar a un controlador, al controller, luego él va a hacer el pedido al service, el service se va a comunicar con nuestra capa de persistencia, con nuestro repository, en este caso organizado con DAOs, uno para MySQL y otro para Mongo y obviamente consumiendo los modelos que se le presentaron y que les acabo de mostrar hace un ratito para hacer y ejecutar todas las consultas relacionadas en nuestra base de datos. Bien, entonces dicho esto, les muestro lo que está hecho y obviamente va a ser exactamente igual el camino para realizar el CRUD para el resto de las entidades. Entonces tenemos una ruta base, un router por donde va a ingresar todo y a que a su vez va a derivar a las 3 entidades que tenemos hasta el momento, una ruta, subruta para categorías, una subruta para locación y otra subruta para vouchers. Tenemos la ruta, el router de categorías, que va a tener obviamente una ruta para acceder a todos los elementos, para acceder a uno por ID, para crear una categoría, para actualizarla y para borrar una categoría por ID. Este router lo que va a hacer es ingresar al controlador. El controlador a su vez consume el servicio, ¿sí? Entonces este controlador va a tener una instancia, a través de la instancia del servicio que está siendo importada aquí, va a hacer el acceso a todos los elementos y va a responder un status y el contenido de la respuesta, y a su vez el controlador va a comunicarse con el servicio, que también tiene un servicio base, porque las consultas básicas, encontrar todos, traer uno, son siempre las mismas para todas las entidades, así que todo lo que sea el general del CRUD va a pasar a través de este servicio base, y la clase propiamente dicha, cada una de las clases va a extender de esa clase base que contiene todos los métodos, y por ende va a poder también acceder a ese getAll, a ese getOne by ID, a ese create y a todos los métodos que tenga su padre, en este caso el servicio base. A su vez, como les contaba, a través del modelo Factory podemos configurar con una variable de entorno que se llama data source si va a acceder a MySQL, todo esto está para desarrollar, o en este caso a Mongo, entonces se va a retornar una instancia de este DAO para poder acceder a la última capa que se comunica con nuestra base de datos, que también tiene un modelo base que ejecuta las consultas, el find by ID, todas las consultas necesarias, el create, propios de Mongoose, y la categoría Mongo que extiende de ese proyecto base, por lo tanto puede ejecutar esas mismas consultas. Esto ahora está levantado, está conectado, está corriendo. Podemos probar, ya hice una primera colección aquí para que podamos probar, por ejemplo el getAll, ¿sí? Esto está en localhost, está levantado en el puerto 3000, ¿sí? Ahora está trayendo todas las categorías. Perfecto. Vamos a buscar una por ID. Vamos a copiar este ID. Vamos a irnos a categoría by ID. Vamos a pegar este. Y nos devuelve ese objeto excursiones, ¿sí? Esta categoría excursiones. Vamos a actualizar esta misma. Podemos actualizar esta. Le vamos a poner cualquier cosa. Ahora se va a llamar de otra manera y va a tener otra imagen y otra cuestión. Nos actualizó. Ahora si volvemos a traer la misma información en el getOne, que acá se llama excursiones, tendría que llamarse relax updated, y podemos inclusive borrar esa categoría que ya estaba creada y la borro. Supuestamente este ID, el 996, todavía debería estar acá porque no está refrescado. Vamos aquí, a Joy, vamos a esta colección, a nuestras categorías. Ya lo acabo de borrar, así que tengo 13 de las 14 que tenía creadas hasta su momento, créanme que eran 14. Y por último, bueno, voy a borrar estas categorías porque quiero mostrarles otra cuestión más que realicé hasta el momento, que es generar un archivo. Vamos a cortar esta ejecución. Generar un archivo semilla que lo guardé en utils,
aquí, para poder al inicio, ejecutando este archivo, generar 14 categorías para cargar nuestra base de datos de información y poder trabajar, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el resto, con los vouchers y con las locaciones, para que quien quiera copiarse este proyecto, levantarlo a su local, modificarlo y mejorarlo, y seguir trabajando sobre esto cuando esté terminado, bienvenido sea. Así que podemos ejecutar este archivo. Establece la conexión primero, luego ejecuta y crea las categorías, ¿sí? No hubo problemas, esperó y retornó la información. Vamos a ver si esto es verdad. Refresco aquí y ya tenemos nuestras 14 categorías creadas aquí, ¿sí? Hasta acá el proyecto del avance en el desarrollo de la API, posiblemente lo hacía con el resto de las entidades, y nos vemos en el próximo video.